si quieres, un poco por empezar, haz una breve introducción de quién eres, David Cremades, pero un poco en qué Sí, trabajas. pues, bueno, ya me conoces, soy David Cremades. Estudié ingeniería informática y empecé a trabajar en la universidad y poco después, un par de años después, empecé a trabajar en una empresa de desarrollo web. Te voy hablando de 2002 o por ahí, 2003. Y en 2004 decidí dar el paso de ser emprendedor. O sea que estoy a ¿Vendedor? punto. Sí, emprendedor. Ah, emprendedor, vale. Emprendedor. Perdona, he entendido vendedor. No, no, emprendedor. Así que estoy a un paso de cumplir 20 años Como emprendedor. como emprendedor. Y el motivo principal, que a lo mejor mucha gente se pregunta si es el momento o si no, en mi caso fue que estábamos trabajando en una empresa en la que éramos pocos empleados y hacíamos prácticamente todo el trabajo nosotros y teníamos un jefe, ¿vale? Que no tengo nada en contra de él, pero que nos veíamos capacitados de hacer lo mismo que estaba haciendo él. Y dos de las personas que estábamos ahí, Felipe y yo, decidimos montar algo. Y el momento de dar el salto también fue motivado por mi madre. Aquí tengo que decirlo, que mi madre siempre me ha animado a apostar por mí. Y me acuerdo que me decía: David, es que es el momento, vives en casa con ellos, no tienes ningún cargo, ya has ahorrado algo de dinero, pero que si no, no va a pasar nada porque puedes seguir viviendo. Entonces, el motivo fue ese, que no tenía nada que perder. Y la verdad es que fue un reto. Los primeros meses, pues lo típico de cualquier emprendedor joven, que limpiábamos nosotros la oficina por no contratar a nadie, echábamos muchas horas, varios meses sin cobrar un sueldo, porque habíamos invertido parte de lo que teníamos ahorrado para ordenadores, alquiler de oficina. Y bueno, nosotros empezamos, aquello era eso de desarrollo web, entonces empezamos de forma muy local y por el boca a boca pues empezamos a tener clientes. Pero desde el principio siempre hemos pensado que queríamos ir más a nivel más grande, por decirlo así, y cualquier empresa que era competidora nuestra de aquella zona se limitaba a la zona y nosotros enseguida empezamos a intentar tener clientes de Madrid, tener clientes de Valencia. No decíamos nunca que no a nada, de decir, hostia, pues no voy a ir a Madrid porque el viaje es caro y no sé si me va a salir rentable después. Cualquier posibilidad de nuevos clientes, Al principio había que probar todo. íbamos a por todas y tuvimos clientes importantes, tipo, me acuerdo en aquella época hicimos la tienda oficial de Pocoyo, Como yo. que en aquella época pegó un petardazo y creció muchísimo y era súper conocido. Pues la tienda oficial la conseguimos nosotros, me acuerdo que vinimos aquí a negociar con ellos. Y bueno, esa fue un poco la experiencia de la primera empresa que montamos. De hecho, me acuerdo que incluso hicimos un curso de LOPD, que en aquel momento empezaba el LOPD. LOPD, La ley de protección de datos. para darle servicio a aquellos que le dábamos también servicio web, pues nos formamos en aquello. Quizás un primer consejo o una primera aprendizaje que aprendí de ahí, o sea, fue que no vendas algo que no te crees, ¿vale? La OLPD nos aburría sobremanera. Íbamos a vendérselo a los clientes y no nos salía el discurso de por qué esto es necesario, porque al final acabamos diciendo esto es necesario porque es obligatorio, pero si es una... Pero si fuera por eficiencia no sirve de o por nada, negocio, no. no sirve de nada. Entonces, pues no nos sentíamos cómodos y enseguida esa rama la abandonamos después de haber pagado un curso, que además me acuerdo que fuimos los tres socios a formarnos a, a Córdoba. Y eso, un poco después abandonamos esa rama porque de verdad no, de hecho sigo sin confiar en las formas de, de, de la LPD. Bueno, poco después teníamos un juego
a pequeña escala que empezó a crecer porque le dimos cariño dentro de la empresa y ese juego empezó pues a tomar envergadura dentro de la empresa. Era un juego web, un fantasy, una liga marca, por decirlo así. Y aquí viene otro de los aprendizajes que me gustaría compartir, que es hacer mucho networking. O sea, hay gente que no confía en el networking y que le ha ido bien, ¿vale? O sea, puedes tener, si das con la clave de tener un producto que es la hostia, que funciona por sí solo, pues seguramente no te haga falta hacer networking. Pero si no es el caso, el networking siempre te va a abrir muchas puertas. Y aquí lo que nos sucedió es que nos hicimos socios de Jovenpa, Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante. Íbamos a 1000 saraos, que muchos nos aburríamos. Pensábamos que estábamos perdiendo el tiempo, pero bueno, en uno conocimos a una persona que era responsable de marketing de Heineken. Le interesó nuestro juego, nos propuso hacerlo para Heineken. Al final esa propuesta no salió. Esa persona luego se fue a luego se fue a La Sexta, el canal de televisión, y en La Sexta sí que interesó y nos volvió a llamar. Entonces ese juego lo hicimos para La Sexta, que en aquel momento tenía los derechos de la liga, y creció muchísimo. Teníamos más de 100.000 usuarios jugando, empezó a facturar mucho, más que el resto de actividades, y ahí fue cuando montamos nuestra segunda empresa, que era From the Bench, que podíamos no haberlo hecho, pero eran dos unidades tan diferentes, una era servicio y otra era producto, que decidimos separar. Y bueno, ahí From the Bench empezó a tomar más peso que Adora Media, que era la otra. Y pasados un año, no recuerdo cuánto, Adora Media la vendimos. Fue el primer exit que tuvimos. Se vendió a otra empresa que era de marketing digital y le encajaba tener una empresa de desarrollo web dentro del propio grupo de empresas. ¿Vendisteis el know-how? Porque iba todo en un paquete, porque si vosotros seréis los emprendedores o los fundadores... Vendimos solamente... Bueno, vendimos los empleados, Paquete, digamos, de la empresa con los su clientes y tal. Ahora lo cuento y parece fácil, pero fue una decisión dura de tomar porque, aunque llevo muchos años como emprendedor, nunca se me ha dado bien lo de no... Por ejemplo, en aquel momento enseguida teníamos afinidad con los clientes y me costaba tomar esa decisión porque tenía que decir a los clientes que ya no íbamos a ser nosotros el punto de contacto, que iba a ser otra persona, que yo realmente confiaba en que les iba a ir bien con ellos. Pero ese vínculo emocional, ¿no? me cuesta incluso con los empleados, ¿vale? Algo que no he sabido hacer. En 19 años Los vínculos emocionales son buenos para ciertas cosas, luego cuando toca romperlos, pues es duro, difícil. Pero... Sí, o cuando alguien te decepciona, pues también es complicado. Y conozco muchos empresarios que no crean ese vínculo y que para muchas cosas pues les va mejor. Para otras no, ¿vale? Pero creo que tiene sus pros y sus contras. Y yo creo que cada uno tiene su forma de ser y yo soy así particularmente. Entonces ya hicimos ese exit y ya nos centramos en From the Bench. From the Bench empieza a crecer con ese juego y en otras comidas de estas que teníamos de Jovenpa y de tal, conocemos a gente que es formadora en máster de estos de emprendedurismo y de, ¿cómo se llama?, de MBAs y cosas así. Y empiezan a asesorarnos y llega un momento en el que nos proponen ser business angels. Vuestros. Nuestros, es decir, se llevan un porcentaje de la empresa a cambio de su know-how y su ayuda para crecer. Y aquí... pensé que era con inversión. No, business angels, eso es un business angel, es sin inversión, hasta donde yo sé. Bueno, los business angels que yo conozco de Estados Unidos te ponen hasta $500,000. O sea que, bueno, eso es en este país. En este caso era sin inversión, era cambio de know-how por... Bueno, eso es un consejero. Pues ese fue, como lo quieras llamar, el caso es que ese fue uno de los ponían know-how, no pasta. Ese fue uno de los errores de pardillos que tuvimos,
en el mundo empresarial porque le dimos un porcentaje demasiado alto para lo que es verdad que en principio sí que aportaron, pero yo creo que el emprendedor tiene que tener en cuenta que con el tiempo va a crecer a nivel profesional sí o sí. Entonces, cuando tú veías a alguien que sabía mucho, a lo mejor un año después o 2 años después, ya no sabe tanto, ¿vale? Y bueno, son decisiones que tomas, ya está. Sí, Estamos donde estamos por todo, por un conjunto de todo, pero quizás el precio que se pagó fue demasiado alto. os pidieron, luego si quieres, si quieres esto no te preocupes que lo corto, pero un poco por también curiosidad profesional y porque en mi fase actual yo también estoy haciendo ese tipo de negocio, pero de un modo americano. Es decir, oye, yo si te ayudo, no tengo problema en ayudarte, en mi tiempo, valóralo y dime tú en qué medida podemos llegar a un acuerdo de colaboración que no sea económico para no cargarte la cuenta de resultados con más gastos, pero que de algún modo yo me vea compensado. Lo habitual en Estados Unidos, o bueno, en muchos sitios ya, pero lo habitual son accrued shares, que son acciones ganadas a lo largo del tiempo después de un acuerdo de 3 años en el cual tú estás ayudando durante 3 años a la empresa o 5 años y al final tú vas acumulando esas acciones y solo al final del periodo es cuando las obtienes, son como opciones. Y claro, hasta un porcentaje de, no sé, el 1, el 1,5. Claro. Me intuyo, Los porcentajes me arriesgaré a decir que os pidieron más y sí, lo pidieron de inmediato. ¿Fue así o...? De inmediato no te lo sabría decir, ¿vale? No me acuerdo de... Hace ya bastantes años de esto, no me acuerdo si había que pasar un tiempo, no lo sé, pero los porcentajes eran bastante más y luego yo creo que una cosa que hicimos mal es que venían 3 personas y se les dio por 3, ¿sabes? Y tendría que haber sido uno. O sea, un paquete. Claro, o sea, al final venís como ayudándonos entre todos y no puede... Porque llegó un momento que porque luego entró inversión económica y nos diluimos y al final es que casi teníamos muy poco de la empresa. Y bueno, ya te digo, o sea, no es que me arrepienta, pero creo que con mi conocimiento hubiésemos tomado caminos diferentes aún ahora, o sea, porque por ejemplo, aún imagínate que llegase alguien que controla y que te da su know-how y te ayuda a crecer, pues creo que eso vale su peso en oro y si se involucra en la empresa, pues seguramente tener un porcentaje sea algo bueno, pero bueno, de otra manera. Aquí el problema es que se ve el riesgo, se asume muy poco riesgo. Entonces tú dices, bueno, ¿cuánto crees que va a poder crecer o valer esta empresa dentro de 10 años? Y dices, 10 millones, 20 millones, y dices, joder, es que de 10 millones quiero sacar pasta, pues pido un 10%. Claro, en Estados Unidos es distinto. Pero lo que espera un business angel es que la empresa se venda por 50, 100, 200 millones. Ya no es lo mismo. Entonces, no piden un 10, piden un 1. Claro, claro. Pero bueno. Bueno, pues eso. Y de ahí seguimos creciendo. Llegaron los clubes, firmamos con Real Madrid en la época del iPhone 1 y fue a partir de ahí fue la vorágine de Front Events, crecimos muchísimo. Recuerdo, tenemos capturas por ahí de que a menudo estaban las apps más descargadas, estaban primero Real Madrid Fantasy Manager, segundo Barcelona Fantasy Manager, de toda la store en España, ¿vale? O sea que teníamos muchas descargas, firmamos con más de 50 clubes de fútbol de todo el mundo, porque teníamos Boca, River, Corinthians de Brasil, de Europa prácticamente todos los importantes. Las que nos faltaron del fútbol internacional grande, salvo Manchester United, que tenía un modelo de negocio, tuvimos el contrato encima de la mesa y no se firmó porque era inviable firmarlo. Ellos tenían que haber sacado un juego diferente en cada uno de los países porque tenían sponsors diferentes. Es una movida muy grande a nivel digital trabajar con ellos y no se firmó porque no se podía. Y Bayern de Múnich. El resto, cualquiera que me digas importante, lo teníamos. Teníais un Fantasy Manager exclusivo para todos, para cada uno de ellos.
Y la verdad es que la empresa creció muchísimo y creció sobre todo porque tuvimos un modelo de marketing que fue un acierto en aquel momento, porque lo que hacíamos era nosotros poníamos el desarrollo y el club ponía sus canales para hacer promoción. En aquel momento Facebook era otra cosa. Si Real Madrid ponía un post diciendo jugar Real Madrid Fantasy Manager, teníamos un pico de descargas tremendo. Pues así lo multiplicas por todos los clubes y teníamos picos de descargas a diario. Y todo fue muy bien. Firmamos con la NBA después, que aquello fue una aventura chulísima, porque además después de trabajar con tantos clubes de fútbol, trabajar con una entidad como la NBA, te das cuenta de lo poco formal que es la mayoría de gente. En el fútbol no estaba profesionalizado todo este tema del mundo digital y llegamos a la NBA y eran mucho más profesionales, tenían un modelo de negocio clarísimo, que no regateaban, que nos pedían un revenue share mucho menor que los clubes de fútbol, siendo una marca mucho más potente. Y con ellos estuvimos 4 o 5 años y la verdad es que digamos que ha sido el proyecto más importante que ha tenido, porque luego firmamos. Ahí fue cuando llegó la inversión, entraron dos fondos y los fondos lo que nos ayudaron fue a conseguir más licencias. Contratamos una empresa de estas que te ayuda a vender la empresa y el objetivo era vender. Y ahí un poco nos dejamos llevar no sé si por la avaricia, no lo sé, si por los business angels, el objetivo era crecer y vender. Y tuvimos varias oportunidades de vender, 2 concretamente, que se deshicieron en el último momento, se echaron atrás, uno porque... O sea, la verdad es que en ese sentido hemos tenido bastante mala suerte, pero bueno, tampoco... se iba a vender una empresa japonesa, cambiaron la legislación en Japón de los juegos y las acciones de esa empresa cayeron en un día 40%. Entonces pararon todas las operaciones que tenían y nos vio afectados. Luego ya nunca más tuvimos contacto con ellos. Pero esa operación estaba prácticamente cerrada y pudo haber salido bien. El problema era que no tuvimos plan B. Esa venta no sucedió, luego tuvimos otra que tampoco sucedió. ¿No teníais varios postores a la vez para manejar digamos el precio, ¿no? No, bueno, siempre teníamos como gente interesada y hablamos con varios. Bueno, la empresa esta de... Sí, la empresa que os ayudaba a encontrar compradores. Pero en aquel momento tomamos decisiones únicamente enfocados en la venta. Por ejemplo, me acuerdo un año que tenemos que renovar con el Milán. El Milán nos pedía un mínimo garantizado muy alto. Basado en nuestros números y demás, no se iba a recuperar. No era rentable. Pero era necesario para, como decían, vestir el paquete de venta. El caramelo tiene que tener dentro al Milán. Y nos dejábamos llevar. Firmamos con la Liga de Béisbol, que era un dineral, cuando no teníamos ni idea de ese deporte, ni idea. Firmamos con la NFL, que no teníamos ni idea, pero ese deporte ese juego no fue mal. Pero al final la NFL, siendo un deporte muy diferente, sí que es más similar al fútbol, al baloncesto, por la forma de encajar puntos, de jugar un equipo contra otro. El béisbol es muy diferente y aparte jugado por una audiencia muy diferente. O sea, no jugado, sino seguido por una audiencia muy diferente. Entonces, pues, problemas de no hacer bien un estudio de la audiencia y de todo eso previo y dejarnos llevar pues teníamos la NBA, pues teníamos que tener las 3 grandes ligas de América para que alguien de allí nos comprase. Y bueno, apuntabais grande. Sí. Lo que pasa es que, claro, ya facturamos muchos millones, pero estamos gastando más. Entonces,
Es lo que te digo de que nos faltó un plan B de decir, hostia, imaginaos que no se vende. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pasa? Que los business angels, los inversores, les da igual. Eso. O sea, no es que les da igual, pero ellos siempre compran empresas o invierten en empresas para hacerlas crecer, porque para tener una empresa que funciona bien, pero que no genera un pastizal de beneficios, que no les da rendimiento, no les da claro, ¿para qué van a estar? beneficios ¿Vale? Me acuerdo que decías lo de la panadería, ¿vale? No queremos tener una panadería que funciona bien, da su sueldo, pero que no va a explotar. Sí. Entonces, ¿Dabais dividendos en aquel momento? No. Ah, entonces es lógico que no. No, sí, teníamos que, pérdidas. Que querían. Que dividir. Sí, pero que se podrían. Bueno, si dais pérdidas, no, pero que podrían haber, no sé, haberos exigido un salario como consejeros. Sí, hubo un momento que tuvieron, parte de ellos. Todo el mundo se ha apuntado al carro para eso. Y nada, pues salió mal y cuando salió mal la segunda vez, nos encontramos en una posición que ya era insostenible. Entonces ahí fue cuando Bench empezó a tener problemas y bueno, ya... Empezasteis a tener que recortar gastos, vamos, en licencias, también había cambiado el modelo de negocio, o sea, porque al final Facebook Ads entró con mucha fuerza y ya Real Madrid ponía un post y no se notaba en descargas porque Facebook ya no le da prioridad a ese post. Si no lo pagas, no le da prioridad. Entonces, pues no teníamos esas descargas que teníamos de forma tan violenta y de forma orgánica, ya no lo teníamos. Así que, por muchos posts que nos pudiesen prometer, los clubes pequeños, y digo pequeños, y puedo estar hablando del Ajax de Ámsterdam, que es un club histórico de los más importantes de Holanda, pues es que ya no sean rentables porque al final la audiencia de esos clubes, de esos juegos, aunque sean clubes importantes, es pequeña. Porque yo, cuando hablo en alguna charla y cuento la historia de Fondo siempre lo hago con círculos y el círculo más grande es la gente que juega a juegos de móvil, que ese círculo es muy, muy grande. El círculo que esa gente juega a juegos de fútbol, pues ya es más pequeño. Pero la gente que sigue al Ajax y que juega juegos de fútbol en el móvil, pues el círculo es muy, muy pequeño. Porque además es un juego que o juegas al Ajax o juegas al PSV, pero no vas a jugar a los dos. Con lo que, pues eso, ya no era tan sencillo rentabilizar esos juegos. Empezamos a perder licencias porque no queremos renovar, o sea, no es que no... Los clubes no tenían problema. Lógicamente, marca para ellos, un servicio a sus fans. Claro, conseguían datos de usuarios y entonces, pues nada, ya Frontbench se desinfla y ahora se montó una nueva empresa y se continúa con esos juegos, pero de otra manera. Un modo rentable. Sí, tenemos muy, muy pocos juegos, no tenemos licencias. Sí que trabajamos también alguna parte de servicios, porque ahora somos parte de una empresa que se llama Tapex, que están en Barcelona y bueno, pues, somos como su pata de gaming y es otro modus operandi. Estamos intentando sacar juegos nuevos, abrir nuevas vías de mercado y tal. De todo este periodo de exploración de mercados internacionales y de promoción de las aplicaciones para conseguir usuarios, ¿con qué aprendizaje te quedas? Yo extraigo una idea de ahí, ¿no? de la parte de marketing que movíais con los clubes para hacer la adquisición de usuarios, es la idea de que en un momento dado hubo lo que llaman un game changer, un movimiento disruptivo que cambia todo el juego, que es el cambio de Facebook, que aparecen los Facebook Ads. Tan dependiente es el marketing de adaptarte a esas nuevas situaciones como para que te cambie absolutamente todo. Es decir, ¿tú crees que un aprendizaje podría ser ese, ¿no? Yo voy a hablar... Tienes que dar cuenta de qué es lo que... Yo voy a hablar del mundo mobile. ¿Funciona ahora? El mundo mobile es muy estresante a nivel porque es que te cambia, de un día a otro te cambian las reglas del juego y es que no paran de cambiar.
Digo, no paran, no es que cambien todos los días, pero cada X meses cambian las reglas del juego, tal cual. O sea, llega iOS, Apple, y dice que ya no va a compartir contigo los datos de usuario y te cambian los datos. Es que las grandes empresas pasan de invertir millones en... Pues, todos los juegos están para Apple y para Google, y las empresas pasan de invertir el 80% de su dinero para Apple a hacerlo al revés. Porque en Apple, como ya no tienen los datos de usuario, se complica todo muchísimo y prefieren invertirlo en Google, que es más... Porque tenemos la suerte de, entre comillas, de que en nuestro mercado el marketing es de performance y se puede medir todo, ¿vale? No eso como otros mercados en los que haces televisión, haces radio, haces... Número de impactos Sí, medidos... haces algunos de aquella manera. branding. En nuestro caso, eso no existe prácticamente. O sea, ya hay... O eres un king y tienes Candy Crush y ya puedes hacer televisión porque ya se te han acabado los canales donde promocionarte, pero la mayoría te diría que el 96% de las empresas de juegos con el marketing de performance tienen suficiente vías de crecimiento para hacer crecer su juego. Entonces, pues eso, las reglas del juego cambian muchísimo. Me acuerdo una época en la que se pasó a hacer influencer marketing, que algo que no existía tampoco. Nosotros fuimos de los primeros que hicimos campañas que alucinabas con la rentabilidad. O sea, es que era una nueva vía de llegar a tu público de una manera tan rentable. Eso ya ha cambiado otra vez. O sea, ya los usuarios están mega saturados de publicidad por sus influencers, ya no confían en ellos. Pero yo me acuerdo de una campaña que tuvimos, además que se hiló muy bien con un influencer argentino, que además me acuerdo que mi hijo lo seguía, o sea, que era un tipo muy, muy seguido por mucha gente, y el tío le mandamos una camiseta de Real Madrid firmada, y él lo que contaba es que había jugado a este juego, al Real Madrid Fantasy Manager, y había ganado el torneo y había ganado la camiseta, entonces era todo mentira, pero estaba muy bien hilado, muy bien metido en su canal. El tío compartía cómo jugar, algunos tips, y éramos número 1 de descargas en Argentina y nos había costado muy poco la campaña, muy poco. O sea, una camiseta del Real Madrid y pagarle un poco, ¿no? Un poco, o sea, me acuerdo que el CPI que calculamos, porque claro, sí que es verdad que el influencer marketing es más complicado de medir. Vale, no tienes un... sí, tú puedes poner un tracking, pero como mucha gente a lo mejor está viendo el vídeo y se está descargando la vez que no utiliza el tracking... Sí, o sea, tienes que... Tú ves los picos de descargas a lo mejor bueno, si es en YouTube no tendrás un momento pico, ¿no? No, claro, pero bueno, tú podías, en muchos casos podías unir con flechas. En este caso era obvio, porque en Argentina era un país que no teníamos demasiadas descargas y de momento empezamos a pasar a tener descargas como si no hubiese mañana, entonces pues blanca y en botella empiezas a restar lo que tenías de media de antes a lo que tienes ahora. Y el CPI era como en plan 0,002, una cosa así. Gratis, casi. Brutal. O sea, y encima, pues de esos usuarios, algunos te van a pagar, pocos, porque Argentina no es un país que se caracterice por... Pero bueno, en publicidad veían todos, o sea, campañas muy rentables. Pasan 2 años y ahora cualquier influencer marketing que tenga un canal medio decente, pues ya tiene su representante, los costes son X, cuesta muchísimo más de rentabilizar eso. Entonces, tienes que ir buscando vías, y uno a lo mejor de los consejos que yo daría, ser muy cautos, ¿vale? Porque igual que este no salió bien, hemos hecho pruebas, me acuerdo en Twitter Ads cuando salió, fue fatal, hemos hecho pruebas en TikTok en sus inicios, en TikTok Ads, y fue fatal, CPIs muy altos, las herramientas de segmentación de las propias redes no están muy pulidas, y entonces pues le muestran publicidad a mucha gente que no es tu target, y entonces te está gastando una pasta por... Entonces pues hay que llevar cuidado con eso, o ir... Y ahí viene muy bien otra vez el networking, que lo vuelvo a meter. En nuestra industria por lo menos
somos muy dados a compartir información entre nosotros. Al final sí que es verdad que un juego es competidor de otro, pero creemos que el mercado es tan grande, el pastel es tan grande que Hay para todos y la información es importante para que sí, todos al final sean no le vas a abrir el beneficiados. portátil y le vas a decir, mira la campaña, pero sí que le vas diciendo, hostia, pues a mí esto me está funcionando bien, esto también, te aconsejo que pruebes esto. Y la verdad es que compartir información entre nosotros ha sido algo que siempre se ha valorado, se ha hecho y va muy bien. Con empresas, otras empresas de gaming, Correcto. de móvil, Y para eso viene muy bien ir a las a las ferias o a los eventos pues vas a la mobile y sabes que te vas a reunir en un after work con 20 publishers. Pues no tienes que mirar el coste de eso con un retorno directo de inversión, sino el conocimiento que estás aprendiendo gracias a estar ahí. Yo vuelvo a lo de antes, gente que tiene proyectos que funcionan muchísimo no ha ido en su vida a los eventos, pero bueno, o sea, depende de la naturaleza del proyecto claro. Y de si, como tú dices, tiene un producto tan A nosotros nos va bien, pero diferencial. no tenemos juegos multimillonarios, ¿vale? Que a lo mejor en ese caso no haría falta. Seguís en el sector de deportes solamente. Bueno, ya os habéis hemos metido lanzado, en un sector de, hemos lanzado un bingo, gaming, ¿no? sí, un bingo que tenía muy buena pinta. Por ejemplo, ahí lanzamos el juego con nuestros propios medios a lo tradicional, ¿vale? Porque, claro, nosotros venimos de un pasado en el que hemos tenido muchas descargas orgánicas por tener licencias y aquí no, aquí veníamos como a pecho descubierto con un juego sin el apoyo de un promotor. Claro, y es muy complicado, de verdad, porque además las reglas de juego han cambiado otra vez. Posicionar un juego a día de hoy es complicadísimo. O sea, nosotros con el bingo hemos hecho pruebas de inversión, de decir, venga, vamos a invertir tanto esta semana. Hemos tenido, no sé, 2.000 descargas al día y cuando vamos para las campañas, pues sí ha quedado un remanente, pero a las 2 semanas volvemos a tener 13, 15, 20 descargas al día. Es complicado. Tienes que tener un juego en el que sepas que la rentabilidad la tienes asegurada con tus campañas de marketing, porque si no, por el orgánico... Sí, porque una cosa es conseguir usuarios y otra cosa es rentabilizarlos. Claro. Sí, comprar usuarios es fácil. Eso es... Monetizarlos ya es otra cosa. Claro. Y ahora mismo ¿qué estrategias de marketing estáis siguiendo? ¿Generales? ¿Algo distinto a lo del pasado? Pues mira, ahora mismo User Acquisition no estamos haciendo con ninguno de nuestros juegos, porque tenemos varias vías. Los managers, que son los jugadores de siempre, de fútbol, baloncesto y demás, tienen sus descargas orgánicas. Hemos hecho algunas pruebas para hacerlos crecer y no nos es rentable. Entonces, son juegos rentables de por sí porque generan descargas orgánicas y que esas descargas se monetizan. Luego tenemos un acuerdo con la liga para 2 juegos y ellos son los que hacen el marketing, por decirlo así. Ellos tienen muchos canales. Ya no tienen que hacer... También hacen algo de marketing en Facebook, en Google, pero solamente por ser la liga ya generamos descargas. El juego este que te comento de bingo, hemos llegado a un acuerdo de publishing con otra empresa, una tercera empresa que tiene muchos bingos, entonces lo va a meter en su cartera. Estamos haciendo los últimos ajustes para que entre en su cartera y serán ellos los que lo hagan crecer, y una de las vías va a ser el cross-promotion entre sus juegos, que es, entre comillas, gratis. No es gratis, pero que... un coste de oportunidad de otra publicidad, pero que ayuda a mantener el nivel. Correcto, y aparte tiene mucho sentido porque son usuarios que ya a lo mejor están cansados de jugar a sus bingos y viene otro nuevo, son gente que le gusta mucho el bingo y viene otro nuevo con una mecánica un poco diferente y le apetece probarlo. Entonces, así que hemos vuelto a hacer algo de influencer marketing, sobre todo micro influencer marketing. Estamos pendientes de ver resultados, así que tampoco te puedo ¿Micro comparar. en el sector deportes, por ejemplo? Sí, por ejemplo. De hecho, estos son para los managers. ¿Habéis hablado con Miguel Ángel Hernández? Él tiene un blog ahora. ¿Quién es Miguel Ángel? Miguel Ángel Hernández, el ex director de marketing de Madrid. No. Él tiene un blog de deportes ahora en LinkedIn. Envía un post a la semana, los viernes creo que es.
lo digo porque Sí, sí, a sí. pesar de su renuencia a seguir en el sector de deportes, sigue ahí. O sea que no sé si... Le echaré un vistazo. Sí, echar un vistazo. No sé si está haciendo otras actividades paralelas en las que podáis de algún modo colaborar. Pero me acordaba al decir eso. Lo de los micro influencers. Sí, al final los costes son muy controlados y si sale mal, pues la pérdida no es mucha. Y son influencers que, pues eso, que tienen un público muy nicho. Vamos probando, a ver. Prueba, siempre probando, Claro, ¿no? siempre Está bien. Facebook lo probamos cada 2 por 3, pero ya te digo, a nosotros nos ha ido siempre muy bien con iOS, con Apple, y claro, desde que no se puede medir, pues es muy complicado. O sea, la medición, que hablas con las empresas y ellos no saben si sus campañas de Apple son rentables o no. Las miden un poco incluso más a... Estamos acostumbrados a medirlo todo al detalle y ahora lo miden más desde arriba, ¿vale? Más a... Pues mira, el juego nos hemos gastado Grandes números. sí, 20.000 en marketing y el juego ha generado 80.000, pues de momento vamos bien. Parece que va bien. Vamos bien. Si va mal, no sabes por qué. No sabemos si de esos 80.000 cuántos han venido esos 20.000. Ya, o dónde poner más énfasis, en qué etapa, ¿no? Poner más énfasis. Y ahora se supone que Google va detrás, va a cambiar también muchas cosas. Pues eso. Ya, estás vendido a las plataformas, eso es lo malo. Yo creo, siempre que me preguntan qué es lo malo de tu sector, es la dependencia, la gran dependencia de Apple y de Google. Absolutamente. O sea, es que es exagerado el nivel de dependencia que tenemos, el porcentaje que se llevan, que es brutal. Y luego eso, que pues si un día Apple empieza a rechazarte apps, son empresas incontactables. Incluso teniendo en los mejores momentos de front event que teníamos varios accounts, se dividen en departamentos y siempre el departamento de reviews y demás es opaco, ¿vale? No saben... Es el gran hermano ahí en Sí, una correcto. Ni ellos no saben dónde están, ni los propios accounts de Apple y en Google pasa un poco igual. O sea que estás totalmente vendido. O sea, molaría de verdad. Es verdad que surgen muchas otras canales de distribución, pero nunca... Pero los stores son los stores. Al final, yo tengo un iPhone porque en mi caso no me apetece lidiar con las debilidades de inseguridad de Android. Prefiero no preocuparme de nada y tener la seguridad de que Apple cuida de mí. Entonces, para mí eso es un valor. Pero claro, reconozco que Apple, que te cobre el 30% por todo lo que ganas en su store, pues es un porcentaje muy jugoso del pastel. Ostras, cuando se lo cuentas a la gente fuera del sector, claro, flipan, porque es que si tú... 30% por distribución, bueno, claro, es un canal exclusivo. Exacto. No hay otro donde elegir, no hay competencia, con lo cual, qué bueno. Te hago una última pregunta, ya te dejo, no sé qué hora es, pero bueno, por dejarte marchar. Una última pregunta así más global y es un poco, como ya me has contado toda la historia, al final la motivación o el dónde estás, el propósito de por qué haces lo que haces, a veces viene guiado por la propia historia que has seguido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué propósito buscabas o buscabais los socios con From Events o antes con lo que hacíais en web? ¿Y cuál es esa visión a largo plazo que tienes? ¿Hay algo, lo que hace que te levantes todos los días con ganas? Sí, la verdad es que no sé si te voy a dar una respuesta que te vaya a encajar porque no es nada... La tuya. Nada romántica, por decirlo así. Igual. O sea, seguramente un emprendedor que tenga un producto que va a solucionar la vida a mucha gente se levanta pensando en que esa es su motivación. Yo soy mucho más terrenal y yo desde el principio, sobre todo al principio yo notaba que me apetecía ir a trabajar. Entonces, el por qué hacíamos eso y no hacíamos otra cosa, no te lo sé decir. Un poco lo que tú has dicho. ¿No? La historia nos ha guiado. De hecho, yo hasta en cierta manera me arrepiento de haber estudiado informática, en el sentido de que nunca me ha gustado, la verdad. Y de hecho, con el tiempo se ha demostrado. Pero es el de marketing, o sea que... Por eso, con el tiempo se ha demostrado que enseguida que pude... Yo me acuerdo en la época en la que éramos 4 o 5 en la empresa, que yo programaba webs. En el momento que se inventó el SEO,
yo empecé a dedicarme a eso, dentro de eso. Y el SEO es, dentro de la informática, lo menos informático de lejos, ¿vale? O sea, es algo que tienes que saber algo de marketing, tal. Entonces, la motivación no era que mis clientes puedan vender. Luego es verdad que sí, que cuando vas a un cliente, y a mí en aquella época me gustaba mucho el e-commerce, porque era como, en muchos casos descubríamos canales de venta que no existían a empresas y era como, te trataban como diciendo, tío, te agradezco mucho todo el trabajo, y eso la verdad es que te reconforta. Pero mi motivación era que me lo pasaba bien trabajando, y trabajar para uno mismo tiene muchas ventajas y muchas desventajas, pero las ventajas me gustan. O sea, es verdad que nunca dejaré de trabajar, casi, ¿vale? Yo no recuerdo unas vacaciones en las que no me haya llevado un portátil. Sí, a lo mejor sí es un fin de semana, pero pues eso, yo me he ido este año una semana a hacer surf a Asturias y me lleva el portátil. ¿Que lo he abierto 4 veces? Sí, pero pues eso, por si acaso. mis empleados o empleados seguramente no sean el portátil ni os entera de lo que pasa. Pues aquí siempre estás pendiente, no terminas de separar, pero bueno, tienes otra... un estilo de vida. Sí, tienes otro... Sí, yo lo defino así, es un estilo de vida. Al final, la motivación te hace que no te importe, o te pones a revisar blogs o cosas así un domingo y ahí en el sofá, y se te olvida que es trabajo, ¿vale? Al final, pues estás aprendiendo para tu trabajo, lo podrías estar dedicando a otra cosa, a ver Netflix, pero no, lo estás haciendo eso, no te cuesta, no sé. Estás trabajando en algo que te gusta. Al final. Claro. ¿Los deportes te gustan o...? Sí, bueno. Por lo menos en parte. Justo ayer de esto... ¿Cómo has conseguido que te gusten después de tantos años? Justo ayer hablaba con esto con una persona y le decía que es gracioso porque no soy muy futbolero. Los deportes me encantan, ¿eh? O sea, no sé qué idea tienes, pero los deportes me encantan. Pero precisamente el fútbol creo que sí. ¿Qué menos? Sí, pero sobre todo por el circo que hay alrededor. O sea, jugar al fútbol con mis amigos siempre me ha gustado, pero nunca lo he hecho mucho. He practicado muchísimo otros deportes porque me gusta mucho el deporte. De hecho, estoy aquí en Madrid esta semana y he ido al gimnasio todos los días. O sea, no puedo pasar sin el deporte. Pero el fútbol en concreto no me gusta. Yo he jugado muchísimo al fútbol, desde pequeño. A mí me ha gustado muchísimo el fútbol, pero llegó un momento que empecé igual, como tú dices, quizás el circo, el empezar a ver en los telediarios que se hablaba más de la parafernalia de alrededor que de lo que eran los resultados o el fútbol en sí, o aprendizaje de tácticas, o qué, no sé, yo echo de menos, pues eso, que en lugar de contar toda la salsa rosa de alrededor, aprendas cómo gestionar los entrenadores de un equipo, o bueno, otras cosas más del deporte en sí. Y el dinero que se gana, o sea, me parece insano, no sé, no... Y por eso no... De hecho, ahora mi hijo es mega futbolero y me pregunta mil cosas y yo ahora ya sabe que no sé nada, entonces no me pregunta, ¿vale? Pero iba creciendo y me ha preguntado... Ahora, ¿no? Claro. De hecho, sí, en mi caso es igual. Él es abonado del Eldense y yo no, o sea, porque no me motiva. Bueno, y lo otro que no me gusta es jugar a los juegos de móvil. O sea, que se mezclan dos cosas curiosas, pero es verdad que la industria y tal cual se estructura nuestra empresa, el trabajo sí que me motiva. O sea, yo podría estar haciendo lo mismo para una app, no sé, tipo Globo, tipo alguna de estas, y me motivaría igual. Al final es un producto que tiene un canal de distribución y que tienes que hacerlo crecer. Para mí es eso, ¿vale? Y en nuestro caso, pues se junta algunas cosas como la pasión que tienen los usuarios por el Real Madrid, por tal, que lo hace exclusivo, lo hace diferente a Globo, ¿vale? Sí, tenéis unos usuarios fanáticos. Claro, nosotros tenemos gente, bueno, ahora no tenemos licencias y ya no se nota tanto, pero sí que es verdad que tenemos usuarios muy frikis que pasan mucho tiempo pegado al móvil por el fútbol. Nosotros tenemos usuarios, el juego original de la empresa sigue existiendo, sí, con lo que ya lleva casi 20 años. Un fantasy, dices. Hay un fantasy, sí, fantasy original, que solo lo tenemos en web, sigue existiendo y tenemos usuarios de más de 15 años jugando. El de web, ¿no? El de web. Sí, de hecho hay... llevan 15 años. Claro. 15 años jugando. Eso es verdad, y los ves
lo que les motiva y lo que lo usan y pues te reconforta. Y vuelvo a decirte lo mismo, o sea, a mí podría ser de fútbol o de otra cosa, pero bueno, en este caso seguramente lo utilizan tanto porque es de fútbol. Sí, los usuarios de deportes así, ya sea fútbol, baloncesto, Claro, hay una pasión por que no tienen un tienen extra. otras. Claro. Así que nada, de hecho uno de los proyectos que tenemos en la bandeja en el pipeline es que seguramente ese Fantasy sea mobile y con un rebranding y Pero no se parece al otro Fantasy Manager que tenéis en mobile. no, porque uno es un Fantasy y el otro es un Fantasy Manager. Yo no llego a las diferencias. Bueno, la diferencia... No soy de juegos de larga duración, soy de juegos casual. Ya, pues la diferencia en Fantasy Y eso que he vinculado... intentado jugar, cuando Claro. hemos tenido relación, Un los he usado. Un Fantasy es un juego que está vinculado 100% a la realidad y que nada puede alterar la realidad. Ya. Es decir, si un delantero Jugador ha metido un marca gol, tiene puntuación X y hay un algoritmo que define su puntuación y tú puedes cambiar, puedes hacerlo más original o menos dependiendo de las reglas del juego, pero lo que es en la puntuación del jugador y tal se basa en un algoritmo y ya está. El manager pues tiene un componente que es pues esta es la puntuación que tiene, pero yo lo puedo, por la realidad, pero yo lo puedo entrenar. Entonces, creo, además hace poco hemos vuelto a hacer un estudio que es el único Fantasy Manager que hay, que sí, que mezcla las dos cosas, en la realidad con el componente manager. Y al final fue un poco consecuencia de que el Fantasy funcionaba muy bien, pero claro, jugaban viernes, sábado, domingo. Y de lunes a jueves nadie jugaba. Ahora ya juegan en algo más porque hay tantos partidos casi a diario que se podría. Pero la motivación era intentar que la gente juegue todos los días. Entonces sí que es verdad que los usuarios que están viciados a nuestro Fantasy Manager juegan todos los días porque todos los días pueden entrar a mejorar jugadores, a entrenarlos, a conseguir nuevos entrenadores, Bueno, pues ahí estamos, dándole una vuelta. ¿Te parece que lo corte y claro. Si quieres ya charlamos tranquilamente, te quedes y nos vamos?